nosotros en la compañía, cómo lo realizamos, cómo se genera todo este tema de interacción. Pues contemplando pues en donde yo elaboro, pues obviamente tenemos diferentes unidades, entre ellas está pues el tema de aplicaciones, SAP, data center, todo el tema de mesas, etcétera, ¿sí? Entonces así es como la forma que quiero abarcar este tema de Big Data principalmente. Bueno, hay que entender primero que todo qué es Big Data, ¿sí? Este es un contexto que traigo, ¿sí? Que encontré por ahí en internet, donde dice que Big Data es en el sector de tecnologías de la información y la comunicación, hace referencia a grandes conjuntos de datos, ¿sí? Hay que tener presente pues, que para Big Data no es únicamente eso, que a veces es como el concepto que tenemos, o algunas personas creen que ese es como el parte fundamental o esencial, pero en realidad, ¿qué hay que tener presente? Que para que esto tenga clasificación, solamente debemos clasificarlas en 4 magnitudes, ¿sí? Hay que tener presente que hoy en día trabajamos 7, ¿sí? Anteriormente, ¿qué trabajamos? El volumen, la variedad, la velocidad y la elasticidad, ¿sí? Cuando hablamos de estas 7, ya estamos hablando, le vamos a adicionar, ¿sí? La veracidad, la viabilidad, la visualización de los datos y el valor de los datos. Contemplando que obviamente dice que por la velocidad a la que se genera, pues se genera ¿qué? La información, ¿sí? Creo que hoy en día encontramos de que la información en las compañías tienen diferentes tipos de fuentes. Llámese la página, llámese en este caso en su ERM, llámese en este caso los blogs, o diferentes elementos o fuentes que tenemos, ¿sí? Obviamente, esas fuentes que tenemos en las compañías, pues obviamente tienen una gran variedad de formatos, ¿sí? Que puede ser diferentes tipos de datos, que pueden ser estructurados, semiestructurados, híbridos, ¿sí? Y al mismo tiempo también tenemos que revisar cuál va a ser nuestra capacidad en el tema de los procesos, ¿sí? ¿Cuál proceso? De la información. ¿Objetivo de qué? Que aquí pues obviamente nos hacemos una pregunta. ¿Es realmente complicado trabajar con ellos? ¿Con ellos qué es? Con los datos, ¿sí? Porque obviamente los datos que tenemos que también comenzar a analizar cómo los voy a almacenar, ¿sí? Si esto va a ser por medio de qué, SQL, no SQL, desviando obviamente la viabilidad de los mismos, ¿sí? Al mismo tiempo, ¿cómo vamos a recoger parte de esa información? ¿Cuál van a ser esas fuentes donde yo espero recopilar parte de ella? ¿Cómo voy a buscarla? ¿Cómo la comparto? ¿Cómo la voy a comenzar a analizar? ¿Cómo comienzo a visualizar? Que hoy en día por eso tenemos lo que se llama la inteligencia de negocios, ¿sí? ¿Cómo lo puedo procesar? ¿Por medio de qué? ¿Qué herramientas? ¿Por medio de TLs, OLAP, etcétera? Y al mismo tiempo, y lo más importante, es entenderlos. ¿Por qué lo digo? Porque, pues claro, muchas veces que tenemos nosotros datos, pero ¿qué esperamos con esos datos? Información. ¿Qué esperamos con esa información? Adquirir conocimiento. Creo que de pronto hemos podido visualizar que algunas compañías pues, contemplan muy bien estos conceptos, ¿sí? Este tema de volumen, de que como sabemos que el volumen se refiere a la cantidad de datos que son generados, puede ser cada segundo, cada minuto, días en nuestro entorno. Que obviamente esa es una característica, como acabo de nombrar, asociada por medio del Big Data, ¿sí? Que al mismo tiempo que este volumen pues lo vamos recopilando con diferentes elementos, la web 2.0, la web 3.0, web 4.0, etcétera. Que obviamente sabemos que la web 2.0 es todo el tema de páginas, desarrollo, en fin. Cuando ya llegamos nosotros a web 3.0, ya tenemos la interacción de los demás elementos, que ya no solamente estamos recopilando información de los dispositivos, como en este caso los equipos de cómputo, sino tenemos otros elementos de más, ¿sí? En fin, entonces eso es como para comenzar a entender y comprender todo este tema de Big Data, ¿sí? Al mismo tiempo, no solamente el tema de la velocidad, sino la variedad de los datos, como acabé de especificar, es que podemos recopilar esos datos de diferentes formas, tipos y fuentes de las mismas, que puede ser de un formulario, que puede ser desde el ordenador, puede ser desde nuestro smartphone. Aquí el objetivo es comenzar a centralizar, ¿sí? En estas dos áreas que acabamos de nombrar, sí, el tema de variedad de estas compañías. La variedad de estos mismos datos, ya que tenemos un cierto de ellos, porque no tenemos como ese grado de fiabilidad de la información. Eso personalmente, algunos compañeros pues colocan los famosos catch, ¿sí?
Al mismo tiempo, también se puede manejar el tiempo, toda habilidad. ¿Qué tan viable? Pues obviamente es la inteligencia competitiva, que también se asocia con la innovación de los equipos de trabajo y el uso de las tecnologías empleadas, pues, que obviamente pues, adquiere en este caso las compañías. Y pues obviamente algo muy importante que yo creo que cuando cogemos todos estos datos, esta información, hacemos una visualización, que creo que nosotros a veces tenemos un elemento tan básico que es una hoja de cálculo. Y pues obviamente para poder visualizar esa información, entonces ¿qué creamos nosotros? Una tabla dinámica, para poder obviamente mirar, digamos en este caso, tendencias, para poder realmente comenzar a analizar partes de los mismos, que pues, muchas veces es tan importante conocer como esos tipos o 4 tipos de analítica de datos que debo precisamente comenzar a recopilar, que son los tipos de datos descriptivos, qué es lo que está pasando, que eso es lo que obviamente yo puedo mirar en una tabla dinámica. Lo estoy llevando en un caso muy sencillo, ¿sí? Que como parte del negocio, por ejemplo, lo que a mí me toca en mis labores diarias es mirar todo ese tema de métricas en qué, en los procesos principalmente, temas de ganancias, pérdidas diarias, semanales, quincenales, mensuales, ventas realizadas, ¿sí? En fin, al mismo tiempo, parte de estos 4 tipos de analítica de los datos que también debemos complementar en el tema del Big Data es el diagnóstico. ¿Por qué está pasando? ¿Sí? Que son en este caso contar con herramientas necesarias para poder como analizar la causa raíz de un problema, ¿sí? Todo el tema predictiva, ¿qué es lo más probable que pueda pasar? ¿Qué es lo que puede suceder obviamente en un futuro? Creo que hemos escuchado de que, digamos, en este caso recuerdo una publicidad de IBM, que ellos recopilan todos esos datos estadísticos de la policía para poder mirar, en este caso, las tendencias también, para poder obviamente ser predictivos, ¿sí? Y un factor importante es la prescriptivos. ¿Qué necesito hacer? ¿Listo? Bueno, en fin. Al mismo tiempo, pues ya como hablamos de temas de fuentes, ya que hablamos de que nuestro mundo gira en torno a los datos, pues obviamente comencemos a analizar todas esas fuentes que tenemos en la compañía. Yo voy a colocar precisamente fuentes principales web 2.0 que acabé de nombrar, 3.0, 4 en este caso, que parte de todas estas fuentes es donde yo tengo que comenzar a analizar, ¿sí? Si esta información o esos tipos de datos que tengo, ¿cómo los voy a comenzar a estructurar? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos estructurados, como acabé de notificar a ustedes, el tema de los registros de las tablas o los ficheros XML que están asociados en un esquema. Al mismo tiempo, todo ese compilado que tenemos de nuestra información, digamos, si sea en un core de negocio, todo el tema de consenso electoral, temas de vehículos, viviendas públicas, etcétera. No solamente es eso, sino también tenemos que revisar los datos no estructurados. O sea, miremos a ver cómo podemos recopilar. Por ejemplo, nuestra compañía, que también trabaja con el medio de transporte, ¿sí? Donde ellos también miran todo el tema de posición GPS, para poder identificar que hay una trayectoria, ¿ya? Digamos en este caso, que es en Chile, que es como Transmilenio allá, para identificar cuántas personas en este momento, ¿sí? Está personalmente cogiendo ciertas en la posición que tiene obviamente en medio de cuál es la distancia o el tiempo, la trayectoria que están realizando. O en este caso también lo podemos realizar o validar, digamos en este caso, con los datos multiestructurados o híbridos. Cuando nosotros ya recopilamos parte de toda esa información con datos de mercados emergentes o los e-commerce, ¿sí? En fin, en diferentes variedades tenemos nosotros para mirar o revisar todos esos temas estructurados. Entonces, esa sería como parte de nuestras fuentes. Aquí traigo pues simplemente, como un pequeño ejemplo también, que nosotros también tenemos nuestro CRM, donde pues obviamente almacenamos la información de nuestros clientes para poder identificar cuáles son los servicios que estamos prestando, cuál es la vigencia, cuáles son la cantidad de colaboradores, ¿sí? Que tienen que participar en los diferentes proyectos. ¿Cuál es el objetivo? Poder identificar la tendencia, qué es lo que me están solicitando por parte de los recursos, habilidades, formación académica, al mismo tiempo conocimiento del mismo. También puedo visualizar el tema del CRM si lo estoy llevando por parte de un cliente, cuáles son las vigencias que tengo con él, cuál ha sido, digamos, el comportamiento que personalmente me está generando en el PIG,
cuál ha sido en este caso la ganancia, porque muchas veces nosotros cometíamos un error que por capturar clientes no miramos en este caso los porcentajes de ganancia, pues teniendo presente que a veces existen unos puntos de equilibrio. Por ejemplo, a nosotros nos pasó con un proyecto que el punto de equilibrio era únicamente hasta después de los 2 años, ya que obviamente teníamos que invertir en herramientas tecnológicas. Entonces todo esto nos permitió personalmente poderlo visualizar en el tema del CRM y personalmente acoplándolo con otras herramientas existentes. ¿Qué más podemos ver? Pues obviamente mirar las fechas de cuándo inicia este proyecto y al mismo tiempo cuándo finaliza. Porque sabemos que algunos proyectos, dependiendo del comportamiento que tengamos nosotros hacia el cliente, porque pues también aplicamos todo el tema de encuestas NPS, con el objetivo de conocer e identificar cuáles serían estas mejoras que debemos realizar nosotros, sea por parte de capacidad, en temas de infraestructura, temas de recursos humanos, en fin. Entonces, esto pues solamente nos permite extraer parte de toda esta información pues, para hacer como ese tema de estudio o análisis de la información. Al mismo tiempo, el CRM también nos permite captar o recopilar parte de esta información, cuántos clientes tenemos, en fin. ¿Qué más podemos tener como tipo de fuente? Pues claro, de los mismos dispositivos móviles como la acabo de nombrar, cuando nosotros tenemos la interacción con el cliente, ¿en qué? Principalmente todo el tema de la gestión de los incidentes y las solicitudes. Teniendo presente que pues, nosotros, pues, para que este tema sea más interactivo con el usuario o con los clientes, dependiendo del tipo de proyecto, si tenemos un dueño ejecutivo o un supervisor de contrato, ¿sí? O en este caso un líder de servicio, pues ellos mismos comienzan como a darnos información, un feedback para poder entender y conocer. Pues obviamente nuestro feedback principal va a ser el ¿qué? Los ANS, los acuerdos de niveles de servicio, que sé que cuando estamos con el cliente, que en el mismo CRM, nosotros pactamos en ese momento que unos acuerdos de niveles de servicio pueden ser por servicios, y esos niveles de servicio que estamos midiendo, uno, la atención de incidentes, requerimientos, o al mismo tiempo ANS de capacidad de nuestra infraestructura, lo que le estamos proporcionando al cliente, ¿sí? Y al mismo tiempo la disponibilidad, que eso también nos permite a nosotros, pues ya que estamos visualizando el CRM y estamos observando los servicios que estamos prestando, si yo tengo la oportunidad que yo puedo comenzar a crecer parte de la infraestructura, puede ser servidores, bases de datos, etcétera, ahí donde nosotros le estamos indicando al cliente con propiedad, mira, lo que pasa es que los datos, la información que ustedes tienen, tiene una tendencia de crecimiento, que obviamente para poderlos procesar, ya que hablamos del tema de velocidad de las 4 Bs del Big Data, pues obviamente ahí le estamos sacando como si fuera un CEFIA, un plan de capacidad de la infraestructura, que puede ser la que le estamos administrando o el servicio que estamos prestando nosotros. Entonces, ese es otro elemento que estamos utilizando nosotros hacia el cliente. Al mismo tiempo, como le explicaba a ustedes, el tema de las encuestas, ¿sí? Donde ahí pues obviamente colocamos unas palabras claves para comenzar a mirar y a revisar todo el tema de esas tendencias, en qué estamos fallando en los tiempos de atención. Porque muchas veces, ¿qué puede ser? Que, por ejemplo, algo que nos ocurre a nosotros, observamos la tendencia a una pérdida en ANS, ¿sí? Revisamos en el CRM cuando observamos de que la infraestructura era del cliente y cuando miramos en este caso la CMDB, ¿sí? La base de datos en este caso de todos los sistemas de configuración, y ahí teníamos mapeados los sistemas operativos, identificamos que siempre había un servidor que afectaba en este caso, pues obviamente unas aplicaciones que tenían pues una ANS disponibilidad. Cuando obviamente puedo identificar, o el grupo, en este caso analistas, identifican, pues revisamos que tenían el cliente un equipo con un sistema operativo obsoleto. Pues ¿qué hicimos nosotros? Revisamos, validamos, ¿y qué levantamos nosotros? Una carta de riesgos, donde en este caso nosotros estamos transfiriendo el riesgo al cliente. ¿Por qué? Porque nosotros solamente administramos y le estamos notificando al cliente que ese servidor que tiene en ese momento, pues obviamente con las tendencias, la asociación de los incidentes, tuvimos en este caso verificar, pues obviamente siempre los temas de indisponibilidad se dan por medio de este servidor y caía pues obviamente unas aplicaciones adicionales. ¿Qué hicimos nosotros? Indicamos que el servidor tenía que subirle el versionamiento, había que parcharlo, pero claro, él no lo podía hacer porque sus aplicaciones pues eran con unos sistemas de desarrollo pues viejos, de 32 bits, etcétera.
Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Levantamos nuestra carta de riesgo que cada vez que se afectara ese servidor, pues ya no nos podían penalizar. Si es que ahí estoy revisando todo el tema análisis de los datos también. Entonces, eso también para nosotros se convierte en una fuente. Y obviamente eso también hace parte de la, ¿qué? De la web 3.0. Al mismo tiempo, pues tenemos unos canales, ¿sí? O también nosotros tenemos unos portafolios, sean en la web de nuestra compañía o por medio de las comunidades que creamos nosotros. Cuando hablamos de comunidad, ¿qué es? Por cada proyecto, ¿sí? O en alguno de estos proyectos creamos como una especie de comunidad. Puede ser en este caso con, no sé, llamémoslo como servicios de colaboración, Teams, ¿listo? Donde estamos proporcionando, en este caso, información por ambas partes. Uno como contratista y la otra por parte del cliente, ¿sí? Entonces, ahí también vamos a recibir feedback, ¿sí? Y eso que si yo no lo llevo al contexto de nuestra empresa, sino otras empresas, sabemos que obviamente el mundo, como tal de la mercadotecnia, otros tipos de core de negocio utilizan bastante todo este tema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, al mismo tiempo, ¿qué más podemos encontrar? Todo el tema de reputación, todo lo que encontramos nosotros en Google, lo que encontramos en los blogs, ¿sí? Que muchas veces esto nos permite mirar y validar parte de la información que está recopilando nosotros, como que temas de la reputación de la compañía, temas de nuestros servicios, que obviamente el Big Data también me permite, dependiendo con las herramientas, poder comenzar a analizar, ¿sí? Digamos en este caso, qué hablan de la compañía, qué hablan de nuestros clientes, ¿sí? Entonces, eso también es súper importante, hacer todo este tema de revisión, porque obviamente tenemos el tema de la veracidad, ¿listo? Que también lo contemplamos con el tema de Big Data. Algo muy importante, que obviamente también lo estamos observando nosotros, con el Internet de las cosas. Desde aquí, pues obviamente ese es el boom. ¿Por qué lo digo? Porque también tenemos que comenzar a hacer este tema de interacción, ¿sí? Acá en Colombia, pues como tal, no tenemos como todo este tema de infraestructura, el conocimiento de cómo vamos a comenzar a hacer la interacción y cómo comenzamos a extraer parte de esta información. Que sabemos que el Internet de, el Internet de las cosas, ¿qué podemos comenzar a visualizar? Pues, por ejemplo, ya tenemos conocimiento cuando, digamos, en México, que se tiene un desarrollo, comenzamos a identificar, conocer las personas. ¿En qué? En temas de consumo. Lo mismo en Chile, que hay personas que pueden pagar parte de su servicio, ¿sí? Que obviamente es con tarjetas prepago. Podemos comenzar a identificar cuál es la tendencia de los mismos. Y pues obviamente el Internet de las cosas pues tienen una gran variedad, donde pues obviamente ahí puede ser que tengamos una minería de datos, ¿sí? Una gran información que deberíamos comenzar nosotros como a analizar y comenzar a comprender qué podemos extraer de esos elementos, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque aquí viene todo el tema de análisis predictivo, que ese análisis predictivo, como lo indiqué desde un principio, arrancamos de los datos, hacemos aprendizaje conal, ¿sí? ¿Con qué lo hacemos? Con Machine Learning. Y en este caso, que ya personalmente el DEP, también podemos comenzar a hacer todo el tema de inteligencia artificial. Tema de suposiciones, temas de predicciones, cómo hacemos el tema de influencia sobre las personas, al mismo tiempo todo el aspecto ético para el análisis de estos datos o análisis predictivos, hay que contemplarlos. También podemos contemplar todo el tema de modelos aplicables, en el análisis predictivo, como cuáles, modelos predictivos, modelos descriptivos, modelos de decisión, y al mismo tiempo, pues las validaciones de esos mismos modelos. Que obviamente todo esto con qué lo podemos llevar por medio de técnicas aplicables al análisis predictivo, que obviamente pues eso es parte cuando nosotros estábamos en la universidad, que uno no comprendía parte de toda esa línea matemática que nos daba, como todo el tema de modelo de regresión lineal, ¿sí? Series de Fourier, etcétera, que obviamente todos estos elementos que estamos hablando de la álgebra, comenzamos a hacer todo el análisis de supervivencia o duración, árboles de clasificación, regresión, curvas de regresión activa, multivariable, en fin. Entonces, mire que es que cuando hablamos de Big Data, no solamente es el tema de entender y manejar de cómo yo comienzo a estructurar para recopilar la información, no solamente el análisis. Mire que el análisis, creo que pronto ustedes han escuchado, que parte del Big Data han escuchado el tema de científicos de datos, que obviamente aquí aplicamos como tal parte de las matemáticas, ¿listo?
en fin. Y pues obviamente nosotros también por medio del social media, pues también recopilamos parte de la información de lo que tenemos por medio de quién. Uno, de nuestros colaboradores, ¿sí? Por medio de nuestros clientes. Principalmente lo que utilizamos son de los colaboradores, para comenzar a entender las tendencias, qué es lo que busca, porque pues obviamente algo muy importante que tiene la compañía es buscar también el bienestar de quién, de las personas, porque sabemos que hoy en día el core principal de una compañía son las personas, ¿sí? Principalmente. Entonces, mira que todos estos elementos de las fuentes, pues obviamente giran sobre todo este entorno, sobre los datos e información que estamos obviamente nosotros recopilando, ¿sí? Que muchas veces nosotros, pues obviamente podemos entender o tener conocimientos de que para llegar a todo ese tema de Big Data es muy importante también comenzar a entender de que existen herramientas, ¿sí? Para hacer la obtención, la transformación y la limpieza. ¿Que ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, hay un lenguaje que se llama Python, cuando todos utilizamos herramientas como Power BI en este caso, ¿sí? Que podemos colocar librerías o complementos. No solamente en esa herramienta, en muchas. Pues obviamente esto nos permite como hacer todo ese tema de preparación y transformación. O lo que hacemos por medio de una ETL, la extracción, la transformación y la carga de los mismos. Al mismo tiempo, también hay que comenzar a comprender todo el tema de la arquitectura, ¿sí? Que obviamente podemos manejar todo el tema de arquitectura por medio de la nube, que también es importante comenzar a entender y conocer qué nos ofrece si tenemos servicios en la nube. ¿Qué me ofrece para hacer todo ese tema de análisis de datos? Microsoft, Google, Amazon, ¿sí? Que obviamente estas herramientas que podemos nosotros comenzar a comprender y entender, ¿sí? Donde obviamente también nos genera todo este tema de análisis. Entonces algo, por ejemplo, principal que yo encontraba que me parecía súper curioso es el tema de Facebook. ¿Sí? Por ejemplo, en México, por medio de redes sociales, ya teníamos, ustedes saben que cuando teníamos una fotografía, Facebook le decía que uno para conocer estamos dando en este caso o entrenando algoritmos comenzando por ejemplo el tema ROI. Entonces recuerdan ustedes que aparecía el nombre de uno solamente identificando el rostro o cuando se lo que se que también estamos entrenando a ellos cuando anteriormente y por eso es que colocaban diferentes elementos torcidas, una linecita. Entonces, todo esto, ¿qué estamos haciendo? Temas de aprendizaje. O sea, como por ejemplo, en este caso Google, en este caso Facebook. Aquí rápidamente podemos entonces tengo, pues, en este caso coloco un ejemplo, el social, donde ya tenemos una relación de diferentes, principalmente todos los donde aquí voy a colocar un ejemplo que es lo que aplicamos nosotros cuando estamos ofreciendo a un cliente en un tema de retail, ¿sí? Para obviamente colocar el tema de infraestructura de notificar en la de infraestructura, el tema de pues, el tema de desarrollo, el tema de el tema de mesa de ayuda. ¿Cómo arrancar todo este tema? Nosotros estamos haciendo un sitio. Claro, que muchas veces el cliente del usuario le estamos dando un desarrollo, donde obviamente la sí, que la persona te tiene que recordar uno lo enviarse, el nombre, el correo, yo. Datos capturando del usuario o las diferentes redes sociales, que creo que nosotros lo vemos con Facebook, con LinkedIn. Aquí viene el tema de aplicaciones, están haciendo la integración, el desarrollo que obviamente que tiene la compañía, porque obviamente la compañía no solamente genera el tema de la aplicación, también está generando todo el tema de marketing a ese cliente.
¿sí? Que eso es todo el tema de transformación digital, que tiene otra unidad por parte de la compañía. Al mismo tiempo, ahí cuando ya hacemos la compra, la conectividad, ya estamos capturando esa información. Ya extrae la información en nuestro CRM, donde tenemos toda la gestión de relación con el cliente, ¿sí? Entonces, ¿qué más hacemos nosotros? Pues ahí con esto mismo, cuando tenemos el registro, comenzamos también a postear, ¿sí?, parte de los productos, que sé que obviamente aquí es un tema más de mercadeo, ¿sí? Y al mismo tiempo comenzamos a revisar y validar parte de la información que están suministrando. Puede ser las personas cuando están visualizando parte de la información en los diferentes medios. Por ejemplo, me pareció algo súper interesante que hay un documental en Netflix sobre las redes sociales. O sea, todo ese tema de psicología que tiene precisamente integrado para el manejo de la información y cuál es el comportamiento que tiene una persona, ¿sí? Entonces, les recomiendo personalmente ver este documental, ¿sí? Donde obviamente, pues, ahí entiende temas de Big Data, el tema, pues, de la ética de la información, qué se está haciendo con esta información como tal. Y al mismo tiempo, como el mismo usuario cuando va a postear, en este caso está revisando aparte la información, pues ya también estamos mirando que los demás medios o elementos, porque no solamente estamos capturando la información para que quede registrada en el CRM, sino que el mismo usuario también está trayendo la información o la está dejando en este caso en esos posts, ¿sí?, principal. Entonces, obviamente, ahí también podemos comenzar a mirar las tendencias o qué es lo que el usuario comienza a visualizar. Creo que a nosotros nos ha pasado cuando estamos buscando algo por internet o en nuestros motores de búsqueda y después nos comienzan a aparecer anuncios, ¿listo? Pues obviamente también aquí nosotros ¿qué hacemos? Al identificar que una persona comienza en este caso a revisar temas de interés, pues obviamente uno también comienza a enviar la información. Como ya tenemos registrada la información del usuario, con su, puede ser en el correo, estamos enviando obviamente todo el tema de un catálogo de servicios, qué es lo que la persona realmente más inclina. Que esto también nos permite visualizar temas de tendencias con el Big Data. Obviamente, todo este tema, pues también es que están utilizando los usuarios que anteriormente siempre contemplamos nuestros desarrollos, era únicamente para temas de equipos, ¿sí? También obviamente sabemos nosotros que las personas también consumen parte de la información, en este caso en los dispositivos móviles, que de ahí pues obviamente, por ejemplo, cuando unas aplicaciones, que esa también puede ser otra acción, que a veces nosotros, no, o sea, a veces, no sé, si ustedes han revisado y han analizado, que cuando vamos a instalar una aplicación nos piden ciertos permisos. Entonces, mire que de ahí también podemos hacer todo el tema de inicios y sesión que tiene por parte del usuario. Y no solamente eso, que muchas de ellas el inicio que genere el usuario sea de una manera como más rápida, ¿sí? Entonces, como tal. Entonces aquí coloqué como un ejemplo de Internet las cosas en Lightmax, que es para poder entender las personas más o menos cuál es qué lo que realizan, qué tipo de deportes, en fin. Nosotros como tal, ¿qué hacemos? Nosotros no vendemos tipos de productos como estos, pero sí tenemos asociados. ¿Esos asociados qué son? Que muchas veces nosotros como tenemos algunos, como otros socios estratégicos, donde en este caso estamos cambiando servicios, ¿sí? Entonces, obviamente lo que estamos haciendo es compartiendo. Y esto mismo también nos permite para comenzar a recopilar parte de esa información. ¿Listo? Entonces, mira que todo esto es como un pequeño mundo y sería súper interesante, digamos, en este caso, poder escuchar a ustedes cómo ven ustedes todo este tema de la interacción de la información, ¿sí? Teniendo presente de que en el momento todo esto que tenemos acá es simplemente datos, que el objetivo es llevarlo a que esto se me convierta a información y que esta misma información que estamos capturando nosotros de los diferentes medios, que solamente me genere un tema de conocimiento. Ya sabemos que después de tener todo el tema de conocimiento que nos va a generar sabiduría. ¿Listo? ¿Sabiduría para qué? Para las tomas de decisiones como tal. Bueno, me gustaría, digamos, en este caso, como poderlos escuchar a ustedes, ¿qué opinan, digamos, en este caso, sobre todo ese tema de interacción? Hay que contemplar de que pues, existen una variedad de herramientas para poder realizar todo ese tema de tratamiento, como HAT, como tal, que es como, creo que es una de las herramientas más conocidas. O en este caso, pues también Pentaho,
donde pues ellos también tienen como unos tipos de productos, como el Pentaho Reporting, que obviamente este motor es capaz de generar informes, donde obviamente me genera como un tema como si fuera visualización de estadísticas, que también tiene el tema del dashboard, la minería de datos, el apacheado y el análisis o servicios de análisis también como tal, ¿sí? Entonces, claro, hay que comprender de que, pues, que Big Data hay que comenzar como a indagar y validar precisamente algo que hablamos nosotros al principio, esas 7 veces. ¿Cómo miro el tema del volumen, la velocidad, la variedad, la viabilidad de la información, la veracidad de la misma, la visualización y el valor, que es lo más importante, que obviamente contemplando con esas 6 Bs que acabé de mencionar, cómo me va generando valor, porque sabemos de que si hablamos del tema de volumen y velocidad, pues tenemos que también comenzar a comprender cuál sería para mí como empresa, pero obviamente entender cuál serían esos costos o ese tema de los consumos que tenemos nosotros como compañía. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un servicio en la nube, entonces muchas veces nosotros utilizamos temas de web service para comenzar a colocar, digamos, en este caso, espejos de la información, para que obviamente en qué momento, pues obviamente bajo ese tema de transacción constante, sino que simplemente hago una replicación de esta información para que nos dé costos. Pero es tan importante, como les indicaba a ustedes, entender también todo este tema de la arquitectura, que por eso mismo, digamos, estamos ampliando parte de toda esta información. Tengo que comenzar a entender todos esos temas de servicios de cloud, de cada una de las diferentes compañías, y al mismo tiempo comenzar a identificar que si tengo una compañía, esa misma compañía, llámese Microsoft, Amazon, o en este caso Google, por medio de las demás herramientas, cómo comenzó a extraer y al mismo tiempo los costos de los mismos. Porque pues por eso mismo es tan importante que el tema de la velocidad es que cuándo se genera la información, en qué momento, en qué instante, cuánto tarda en almacenarse esa información para nosotros, ¿sí? Y de qué manera la vamos a almacenar. Que obviamente no solamente cuando vayamos a almacenar, como tenemos que consultarla, también el tiempo que tarda en procesar, ¿sí? A tal punto de que si esto es en tiempo real o no, ¿sí? Entonces, mira que aquí, cuando estamos hablando de todo este tema, al mismo tiempo la variedad de la información. Si esta información la va a capturar por medio de correos electrónicos, por medio de formularios de contacto, interacciones en las redes sociales, en los mismos comentarios, digamos, en este caso tenemos, no sé, un canal de YouTube, en fin. Al mismo tiempo, también hay que comprender, digamos, en este caso, de que parte de toda esta información que estamos capturando nosotros, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Qué genera valor para nosotros o en este caso para el cliente? Entonces aquí como así como abrió, digamos en este caso con las demás herramientas, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo servicios de la nube con Google, mira que por eso mismo Google comenzó a generar diferentes desarrollos. Y mira que cada desarrollo de ellos, o que ellos crearon, ¿qué es lo que están haciendo? Capturando información. Todo lo que es tema de correo, todo lo que es el tema en este caso de Google Maps, donde digamos que en este caso, digamos que comienza a revisar e identificar que digamos si yo estoy, digamos, navegando o transitando en la ciudad, ellos pueden identificar de qué punto a qué punto estoy llegando, cuál es el tiempo que me estoy quedando en cierta ubicación, ¿sí? Al mismo tiempo, todo es lo que estamos buscando nosotros en el navegador, ¿sí? En fin, ahora, analicemos todo lo que obviamente tiene Google desarrollar y crear. Y ustedes van a poder entender de que todo lo que ellos tienen como desarrollo, cada elemento tiene un objetivo principal, ¿sí? Que es, en este caso, captura de datos. Ahora, revisemos nosotros. ¿Y Facebook qué tendrá? ¿Qué APIs tiene desarrolladas? Como una compañía como esta, donde simplemente una red social, donde uno comienza a interactuar con personas, ¿sí? ¿Cuál fue el valor? ¿Cuál fue como ese core de negocio que ellos buscaron? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Cada uno de estos elementos que creó Facebook, mira que esto se generó
una oportunidad de negocio. Ahora, nosotros también tenemos que comenzar a analizar de la información que se está generando la compañía o la información que está generando el cliente. Para mí, ¿qué es importante? ¿Qué me puede generar valor? Esta información me va a servir para qué, toma decisiones en qué, para qué. Hay ese ejemplo tan sencillo que obviamente les indiqué a ustedes, donde nosotros comenzamos a analizar la información que tenemos sobre los clientes, que al mismo tiempo no solamente le indicaba a ustedes, no solamente el tema, para entender y comenzar nosotros, venga, en un año, cuál sería el rublo que puede tener la compañía, y al mismo tiempo en los demás años. Pues cómo, pues identificando en este caso la duración de los contratos, al mismo tiempo la oferta de nuevos productos para ellos. Ahí sí nomás como les indicaba a ustedes, mira que esta oportunidad que nos dio a nosotros, comenzar a identificar temas, aquí quisimos nosotros implementar ITIL, donde obviamente estamos implementando todo el tema de disponibilidad y el tema de capacidad, donde obviamente esto nos permite también meter otros servicios. Cliente, usted quiere tener disponibilidad, si usted nos permite, le podemos ofrecer un servicio que es una herramienta de monitoreo, donde usted puede comenzar a identificar cuál es la disponibilidad que tiene sobre cada uno de sus elementos, sea sobre una aplicación, que ahí mismo también pudimos observar nosotros, que con un cliente que teníamos, que él siempre indicaba que en ciertos picos de horas tenía pues un alto consumo y la página se caía. ¿Qué nos permitió a nosotros? Simplemente pues obviamente vender todo el servicio de balanceo de cargas. Y obviamente pues sacamos varios negocios. Uno, la venta de infraestructura. Dos, todo el tema del balanceo con herramientas en Citrix, que obviamente eso también fue otro negocio, que fue la implementación del mismo, y pues al mismo tiempo comenzar a comprender y entender de que le vendimos servicios en la nube. Cliente, si usted necesita que obviamente crecer en ciertos tiempos, pues ¿qué hacemos? Calculadora, simplemente usted no requiere tener una máquina así de grande de 7 por 24, sino simplemente algunas franjas de tiempo, que obviamente ¿qué hacemos nosotros? Aumentamos la capacidad que se requería, pero ¿cómo lo hicimos? Analizando todo el tema de capacidad, CPU, memoria, RAM, y ahí pues fácilmente uno con estadísticas. Cliente, aquí está la herramienta de monitoreo y me indica que en ciertas aplicaciones, pues obviamente usted tiene un alto consumo en este servidor, en esta aplicación, en esta base de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que usted obviamente pueda ver la eficiencia de su sistema? Entonces, en esos picos que encontramos nosotros, ahí donde comenzamos simplemente sea en este caso, o sea en este caso por medio de CPU. Y yo creo que hemos encontrado diferentes oportunidades de negocios también, ¿sí? Entonces, nomás cuando hacemos todo el análisis también de los incidentes, donde obviamente la compañía colocó, creó, simplemente comenzó a identificar las tendencias, los incidentes o las recurrencias. Obviamente pues aplicamos el tema de problemas, donde vamos identificando todo el tema de las causas raíz, donde claro, dijimos nosotros, sería pertinente colocarle códigos de cierre. ¿Para qué? Para identificar por qué se están generando los incidentes. Temas de capacidad, temas de disponibilidad, temas de red, etcétera. Y cada una de estas variables que estoy nombrando, pues obviamente nos permitía como poder como enfocarnos a buscar esa causa raíz que se tenía personalmente, de dónde se generaba ese tema de los incidentes, en qué horario, en qué tipo de servicio o en qué tipo de servidor, por ejemplo, ¿sí? El mismo ejemplo que teníamos en este momento, que teníamos ese servidor saturado, donde claro, el cliente tenía, obviamente ese es un tema de desarrollo, que la compañía adquirió y en un solo servidor metieron como 4 aplicaciones misionales muy grandes. Cuando comenzamos a hacer todo ese tema de análisis, ahí es donde comenzamos a identificar que era un tema de capacidad principalmente. Entonces, cuando identificamos que obviamente al inicio de la semana, lunes y martes y cerrando la semana, siempre había ese tema de saturación y comenzamos a identificar por qué está saturando. ¿Es consumo del usuario? O en este caso, es las mismas personas que utilizan los aplicativos, obviamente estaban, digamos, generando todo ese tema de consumo hacia las mismas aplicaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso también es un tema de Big Data, es un tema de análisis de la información, que obviamente también con el tema de la visualización,
Pues obviamente podemos hacer un tema de dispersión, donde comenzamos a identificar dónde se encontraban esos respectivos picos. Y ahí nos arrojó la respectiva información. Lunes, martes y viernes eran los picos donde tenía bastante consumo. Y también podemos identificar en qué base de datos, se estaba generando, pues obviamente, ese consumo de las consultas. Entonces, mira que todos esos temas que también nos generó, que obviamente teníamos que reestructurar parte de esa información, bueno, la información no, la estructura de los datos, ¿sí? La estructura de esa base de datos. Y al mismo tiempo también cuando se iba a extraer la información, a veces se demoraba. Entonces, pues aquí es el experto, pues obviamente dijo, no, trabajemos con NoSQL. ¿Por qué? Porque obviamente, dependiendo, en este caso, pues, cómo lo íbamos a trabajar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, si era por clave, en fin, eso ya es un tema más como que ganan tal personas que tienen todo este conocimiento de NoSQL como tal, ¿listo? Bueno, entonces creo que eso es como parte de uno de los pequeños ejemplos que para que ustedes puedan comprender y entender que la información me pueden generar toma de decisiones de manera eficiente y eficaz. Y al mismo tiempo, revisando todo el tema de la rentabilidad, que si yo voy a aplicar parte de todos estos elementos y las herramientas que yo voy a utilizar, pues obviamente para poder mirar la tendencia y al mismo tiempo los costos, para mirar el tema de valor o costos y beneficios como tal. Entonces, por ejemplo, yo creo que ahí tengo cualquier cantidad como de ejemplos donde podemos como comenzar a revisar de que en realidad la compañía también pudo identificar que con todo este tema de la información nos permitió también hacer todo el tema de la automatización de los procesos. ¿Cómo llegamos al tema de la automatización? Lo mismo. Comenzamos a identificar principalmente cuánto me cuesta las horas hombre en realizar una actividad. Un ejercicio muy sencillo que hicimos nosotros fue la automatización de los informes de gestión. ¿Qué significa esto? Pues claro, lo que pasa es que los service managers, los gerentes de proyectos, tienen que entregarle un informe mensual al cliente, donde comenzamos a identificar que existía como un gran desgaste, donde esta persona, bueno, vamos a suponer que un salario mínimo es $1 y esta persona nos estaba costando $8, ¿sí? Y uno decía, venga, es que las personas, un service manager no tiene un solo cliente, un service manager puede tener hasta 5, 6 clientes. Calculemos, ¿cuánto me está costando la hora hombre en realizar este respectivo informe? ¿Sí? Entonces mira que desde ahí es donde nosotros podemos decirle al gerente de la división, decirle, oye, yo creo que aquí hay que meterle un rublo, ¿sí?, a hacer un tema de automatización en la gestión de los informes. ¿Por qué? Porque obviamente cuando comenzamos a analizar todo el tema de que para hacer, digamos, este informe de gestión que requería, uno, pues el desgaste uno, que es el gestor de incidentes, suministrar la información o la data al service manager. Es un recurso que tengo que sumar. Y obviamente tiene un valor o un costo en realizar las actividades. Pues el gestor de incidentes, pues obviamente tiene que suministrarle, en este caso son casi 40 proyectos, la información. Pues claro, él tiene que bajarla, procesarla, arreglarla y entregarle todo el tema estadístico al service manager. Entonces se gasta, en este caso, hablando de un jornal de 9 horas, aproximadamente como 3 días. ¿Por qué? Porque no teníamos centralizada la información. ¿Qué nos tocaba? Extraer la información de diferentes herramientas de gestión que teníamos. Conclusión que hicimos, unificar y dejar todo en una sola herramienta. Cuando la herramienta no era de nosotros, sino del cliente, pues claro, ¿qué hicimos nosotros? Pues sacamos la información del cliente, la colocamos en este caso en una base de datos. ¿Para qué? Para que obviamente cuando la subiéramos estuviera totalmente centralizada. Entonces ahí va uno. Dos, los especialistas. También tenía que entregar parte de una información. ¿Esa información qué es? Mirar, digamos, temas de servidores. Que tiene un servidor, mira que esta es la tendencia de crecimiento. Entonces ahí estamos generando otro desgaste, ¿sí? Que obviamente, pues, él no solamente mira tema de servidores. Entonces ahí hicimos otro tema de automatización, que obviamente es para poder mirar como generar un chequeo o un estado de salud de la infraestructura, ¿sí? Que recuerdo que en este caso toda la herramienta que utilizó fue Recordbot, ¿listo? ¿Qué más se utiliza acá? Pues al mismo tiempo la persona que tiene que hacer la revisión de esa información. Y cuarto que nos había nombrado es el service manager. Cada uno tiene un diferente valor y costo,
identificamos las entradas, ¿sí? Cuáles son los procesos, cuáles son los tiempos, y eso me generó X plata, donde obviamente podemos identificar que como también teníamos dispersos la entrega de los informes, sí, el quinto día hábil, décimo día hábil, 15 día hábil, 20 días, ¿sí? O calendario en este caso. Entonces, cuando observamos, este Service Manager ya estaba generando un desgaste en horas, que obviamente eran temas operativos, y lo que busca la compañía es que sean temas estratégicos, no que se convierta tan operativo, que es lo que les dije a ustedes, que es mirar, en este caso, el estado de salud del cliente, validar en qué podemos mejorar, todo el tema de identificación de riesgos. Pero si yo tengo a esta persona que se está gastando más de 8 o 10 días en solamente creación de informes, que obviamente no estoy hablando de un jornal de 8 horas, pero sí de 3 o 4 horas para poderlos entregar, porque obviamente el informe trae información de incidentes, requerimientos, capacidad, disponibilidad, que obviamente capacidad y disponibilidad también se hizo una automatización con las herramientas, porque simplemente extrajeron la información, y obviamente ¿qué hicimos nosotros? Hicimos un body shop, donde él simplemente, ¿qué hace? Con Power BI captura la información, solamente usted dice qué cliente es, y automáticamente pues está generando ese respectivo informe. Temas de ANS, ¿sí? Entonces mira que por medio obviamente del análisis de los datos, pues obviamente se le pudo llevar la propuesta, pues obviamente a esta gerente de división, porque ellos miran es plata. ¿Por qué necesita obviamente esto? Cuando uno le dice, venga, es que la inversión que usted va a realizar y fuera que va a automatizar las demás herramientas, solamente usted va a generar un tema que ya cuando el cliente requiere un reporte, o en este caso, el especialista simplemente es un clic y ya tiene un estado de salud, digamos en este caso, parte de la infraestructura que tiene, digamos, el cliente. Porque imagínese cada persona manualmente que se gasta en 30 minutos mirando el estado de salud, donde simplemente usted le puede dar un clic, mira estados de capacidad, disponibilidad como tal. Y al mismo tiempo, también esa información se le puede remitir hacia el cliente, o en este caso a la persona, si existe un gestor, digamos, de temas de capacidad o temas de gestor de ANS, para poder mirar, digamos, en este momento si van o no van cumpliendo. Entonces, mira que eso también nos permitió ese tema de automatización, comenzar a hacer seguimientos, puede ser diario y semanal, para poder identificar si yo tengo una ANS con el cliente, voy a suponer 90%, y veo que la capacidad se comenzó, digamos, se me cayó la infraestructura o un servidor, pues claro, él comienza a bajar. Pero mira que también me busca la tendencia. De aquí a 10 días tengo mi disponibilidad a un 85%. ¿Qué pasa si es del décimo día hasta terminar el mes? ¿En qué me queda? Si yo tengo una disponibilidad del 100%, ¿sí? Entonces mira que eso también nos permitió hacer el tema de proactividad. Si yo sé que en 10 días y le sumo los 20, que obviamente la misma herramienta lo hace, y veo que no paso, ves que tengo que comenzar a hacer, a identificar y a revisar dónde están las causas. Un tema de negociación con el cliente. Entonces mira que todos estos son temas que tengo que comenzar a articular, ¿sí? Entonces en este caso, parte de mis funciones es obviamente validar y revisar todo ese tema de automatización, análisis de los datos, tendencias. Obviamente no lo hago solamente mi persona, sino con el equipo de trabajo, con el gestor de bases de datos, con el grupo de dedos y al mismo tiempo con los gestores ITIL que tengo en este momento, ¿sí? Entonces mire que, como les indicaba a ustedes, ejemplos tengo bastantes, donde obviamente uno comienza a revisar y analizar de que todo ese tema de conocimiento de Big Data o el tema de la interacción de los datos, mira todo lo que le podemos generar valor. Entonces mira que todo esto generamos valor para ambas partes. Uno, para la empresa, ¿sí? Y al mismo tiempo para el cliente. ¿En qué temas? Satisfacción del servicio, al mismo tiempo de disponibilidad, en fin. Bueno, aquí ya nombramos en este caso las 7 Bs que les había notificado a ustedes. Y eso es lo importante, ¿sí? Todo el negocio de operación, pues solamente tenemos, que es lo que les nombré a ustedes, son datos, información, y para tener conocimiento utilizamos la inteligencia de negocios. Que hoy en día existen herramientas especializadas con temas de IBM, temas de Microsoft, ¿sí? Donde obviamente cuando comenzamos a capturar todo ese tema de información, ya comenzamos a revisar qué es el valor que le podemos generar en las diferentes partes. Entonces, ahora analicemos. ¿Quiénes será que todas esas empresas usan el Big Data y de qué manera? Como en este caso, las entidades bancarias, lo que realiza en este caso Google, Amazon, ¿sí? Entonces, mira que hay que entender
de que parte de todo este tema del manejo de la información hay que comenzar a comprender de qué manera la utilizan las demás empresas. Ahora, cómo yo la puedo utilizar como empresa en este momento y al mismo tiempo hacia los clientes. Bueno, eso es como una partecita, ¿listo? De todo lo que estoy haciendo con temas de interacción de los datos. Excelente, Inge. Gran conocimiento el que hemos adquirido el día de hoy. Sí, claro que sí. Vamos a compartir la presentación y el video, pues, que tenemos en los registros que realizaron ustedes en el formulario, ¿sí? Para poder continuar, pues, con estas sesiones de conocimiento. ¿Algún participante en particular quiere realizar una pregunta, quiere dar un aporte? Sería de pronto interesante, digamos, si alguno de ustedes tienen experiencias con todo este tema del Big Data, ¿sí? Como les indicaba a ustedes, el Big Data obviamente me lleva al Machine Learning, esto también me lleva al tema de inteligencia artificial también, que son temas súper interesantes, donde yo comienzo a asociar, obviamente, parte de toda esta información como tal. Bien, entonces, parece que no tenemos preguntas. Ah, bueno, ok, Víctor, cuéntanos. Si quieres, activa el micrófono y nos la preguntas o me la colocas en el chat. Sí, por micrófono, ya está activo. Excelente, Víctor. Tengo Bienvenido. una pregunta sobre esto, gracias. Tengo una pregunta porque veo en toda la presentación y las referencias empresas grandes, internacionales. ¿Cómo es que pudiéramos acercar todo este conocimiento a startups, emprendedores, a empresas pequeñas que no tienen el acceso directo a esta información, salvo que un consultor o alguien en específico lo esté manejando? ¿Y cómo podría hablarse para pequeñas empresas de los beneficios del manejo de Big Data? Bueno, igual, el acceso a la información, digamos, yo recuerdo una conferencia súper interesante, digamos, simplemente con la Cámara de Comercio, ¿sí? Donde muchas veces nosotros desconocemos de dónde podemos comenzar a capturar parte de esta información, ¿sí? Pero también es importante comenzar a entender y comprender que la información que tú requieres o necesitas, ¿para qué la quieres? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito como tal? Y claro, igual como le indicaba a ustedes, mira que Google, cuando uno comienza como a tener parte de esos servicios, tú también, si contratas los servicios de Google, hay un mundo de datos, perdón, donde dependiendo de lo que tú requieras y necesitas, puedes comenzar a hacer análisis. Si no conocías en este caso, digamos en este caso, te invito para que comiences como a mirar y a revisar qué presta Google, cuáles son los servicios. Si tú contratas los servicios de ellos, ¿qué te ofrecen? ¿Sí? Por ejemplo, todo el tema de análisis de imágenes, por ejemplo, si, digamos, si no conocían eso, ¿sí? Donde obviamente Google, pues obviamente, pues tiene bastante cancha y como les indicaba a ustedes, nosotros le enseñamos a los algoritmos de ellos a entender y comprender qué es un semáforo, qué es un perro, qué es un gato, ¿sí? Que existen algunos todavía errores, pero mira que parte de todo ese análisis que obviamente nosotros, que por medio de las redes neuronales, en este caso, nosotros le comenzamos a comprender todo el tema de inteligencia artificial como tal, ¿listo? Lo mismo también te invito para que revises, si yo tengo servicios de Microsoft en la nube, ¿qué me ofrecen para el tema de inteligencia artificial? ¿Qué información me pueden suministrar? ¿Listo? Entonces mira que es que muchas veces también hay que comprender y entender que digamos lo que tú nombrabas el tema de esas empresas emprendedoras. Si tú también te invito que revises en este caso el Ministerio de las TICs. Si tú tienes un tema de emprendimiento de Big Data, ellos tienen un rubro. O si quieres, llévalo en este caso en Estados Unidos. En Estados Unidos están otorgando entre 100,000 a 200,000 dólares si tú emprendías en este caso con temas Big Data. Pero tú tienes que colocar un tema de propósito. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué me vas a entregar de valor? Esta información, pues obviamente ellos pues, te dicen, ¿necesitas información? ¿Qué necesitas? ¿Listo? Si yo quiero ver temas de tendencias, digamos en este caso, digamos, voy a llevar un tema de tráfico, ¿sí?
en qué momento, digamos, cuántas personas están saliendo, temas de movilidad, temas de vehículos, temas de compras, por ejemplo. Entonces mira que es que lo importante es comenzar primero a entender que esas grandes empresas como Google, Microsoft, Facebook, ¿sí? Que obviamente ellos también venden parte de toda esta información, que eso también se convierte en un tema de negocio cuando uno dice, oiga, no puedo creer que un youtuber, ¿sí? En este caso no me acuerdo, una chica que compró una camioneta de 300 millones de pesos. ¿De dónde? Claro, es la información que le está generando ellos y que esa información se la están vendiendo a alguien como tal. No sé si contesté tu pregunta. Sí, aunque quizás sería bueno ampliar con lo que estaba comentando aquí también en el chat Julián, que es la misma pregunta respecto a startups, ¿no? ¿Cómo nos acercamos como consultores a startups para hablar de esta parte de Big Data y sobre qué ejemplos podemos buscar propósito para estas empresas, ¿no? O sea, en pocas palabras, ¿cómo te acercas a otras compañías para vender estos servicios? Sí, claro, entiendo que el perfil de un profesional Big Data implica muchas áreas, ¿no? Claro. ¿Cómo es posible acercarse a ese tipo de Mira, empresas, es que algo muy sencillo como te acabé de colocar como ejemplo, ¿sí? Obviamente tú tienes que mostrar, digamos como yo te indicaba, mira que nosotros cogiendo parte de la información del cliente, comenzamos a ofrecerle servicios, ¿sí? Al cliente, ¿sí? Lo importante es comenzar a tener, digamos, esos primeros pinitos de servicios que has ofrecido con el tema de Big Data, ¿sí? La compañía donde yo trabajo es muy fuerte con el tema en Chile, ¿sí? Que es su casa matriz, donde ellos obviamente cuando venden el servicio dicen, venga, yo le vendo tal cosa. ¿Por qué? Mira que nosotros hicimos esto en tal empresa. Cogimos la información que ellos tienen con el objetivo, mira, tendencias de ventas. Hicimos un crecimiento. Esa es una de las mejores maneras de comenzar a ofrecer parte de todos esos servicios. Claro, y tú tienes toda la razón. El tema de Big Data no es solamente el tema de datos, sino también todo el tema de análisis, consultorías, el tema de arquitectura como tal, ¿sí? Entonces yo creo que esa es una manera como lo está haciendo en este caso la compañía donde yo trabajo, donde obviamente lo que ellos han podido evidenciar que por parte de toda esta información que recopilaron, comenzará a vender ese servicio, como les acabo de identificar, que cogió esta información para el cliente precisamente fue satisfactoria para ver tendencias, crecimientos, etcétera. Muy bien, muchas gracias. Excelente, muy bien. Inge, nos pregunta, disculpa, ¿quién habló? Por ahí ya hay una pregunta. Ernesto nos pregunta, al existir mucha información pero no clasificada o estructurada, ¿existen métodos o programas para poderlas estructurar? Bueno, en este caso, como le indicaba a ustedes, yo puedo utilizar herramientas como un Hadoop, en este caso para usar a estructurar la información. Ejemplo muy sencillo. Muchas veces me llega información donde a mí me toca comenzar a estructurarla, ¿sí? Y pues obviamente que simplemente en un Excel yo tengo que comenzar a ajustar para dar calidad a la información que se requiere, ¿sí? Hay muchas herramientas que nos permiten hacer parte de esta información. Por eso es tan importante pues uno comenzar a identificar que esos datos no estructurados, ¿qué comenzó a extraer y de qué manera? Por eso, por ejemplo, como le indicaba a ustedes, si yo tengo una herramienta donde necesito capturar los códigos de cierre, pero no me permite la herramienta, pues yo tengo que comenzar a estructurar. ¿Cómo? Voy a poner un ejemplo. Venga, señor especialista, cuando vas a colocar un código de cierre, como no tenemos una casilla específica en la herramienta del cliente, y aquí la voy a estructurar. Colóquela entre paréntesis, corchetes. Claro, y en el mismo Excel, voy a poner un ejemplo muy sencillo, con el mismo Excel estoy arreglando parte de la información en este momento, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Por eso es tan importante como algo que están preguntando Jairo, ¿qué perfil o conocimiento debe tener un profesional Big Data? Eso es dependiendo en la línea que debamos seguir nosotros, ¿listo? Obviamente, mira, también hay que entender de que debo tener conocimiento, dependiendo precisamente del rol que vas a desempeñar, temas de infraestructura, ¿sí? Tema obviamente del consumo, de que obviamente va a realizar las personas o el cliente parte de esa información. Al mismo tiempo, pues algo, pues dependiendo si usted se va a ir con el tema de la administración y la gestión, ¿de qué? Pues de las bases de datos. Entonces yo creo que ahí tenemos un mundo bastante amplio de comenzar a entender bases de datos SQL, pero ¿de qué fabricante? Microsoft, Oracle, ¿sí? Mira que ahí nomás encontramos en algunas ofertas
que piden este tema, primero de qué, para que puedan comenzar a hacer todo el tema de consulta de la información o la extracción de la información, ¿sí? Entonces yo creo que herramientas hay bastantes. Obviamente existen herramientas open source, por ejemplo, en este caso, para comenzar a estructurar. Y muchas veces, ¿qué significa esto? Como le colocaba el ejemplo, que yo estoy trayendo información de una data que no es de una herramienta de nosotros, que nos toca a nosotros. Pues obviamente estructurar la información de la manera de cómo la necesito, ¿sí? ¿Para qué? Para crear un tema de ETL y cargarla para que me quede en una sola base de datos. ¿Para qué? Para poder hacer todo el tema que las acabé de notificar. Esto porque me sirva para el tema de los informes, 2 para mirar temas de los incidentes, en fin. Bien, ingeniero. Bueno, ahí creo que resolvimos las preguntas de Ernesto y las de Jairo como tal. Vanessa nos pregunta, me gustaría saber la importancia de cybersecurity dentro de la protección de los datos para evitar el hacking. ¿Qué rol podría tener un cybersecurity console si quiere desviar su carrera hacia Big Data? Ok, bueno, ustedes saben que hoy en día un perfil también bastante solicitado son los oficiales de seguridad. Sabemos que el oficial de seguridad principalmente, pues, obviamente que lo que quiere resguardar. Obviamente, voy a colocar solamente un elemento o un activo que es la información. ¿Listo? Entonces empecemos desde acá. Si estamos hablando de todo el tema de ciberseguridad, ¿sí? Pues por eso hoy en día he podido observar y evidenciar que es un rol súper importante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la compañía tenemos la unidad de transformación digital, donde en este caso tenemos el CISO, el oficial de seguridad, donde ellos deben garantizar 3 elementos principales que es la triada: la disponibilidad de la información, la confidencialidad, en este caso me falta una, disponibilidad, confidencialidad y la integridad de los datos, ¿sí? Entonces yo creo que el tema de ciberseguridad como tal no solamente es esto, sino también utilizar esas herramientas como por ejemplo lo he visto, el CIEM, para todo el tema de gestión de eventos. Y hay que tener también como objetivo de que esas personas que están con todo el tema de ciberseguridad, principalmente que están resguardando información, ¿listo? No sé si, Vanessa, estoy equivocado. Si es que realizas vos en el tema de ciberseguridad. Entonces, por ejemplo, digo porque es la manera que yo he podido observar, en este caso en la compañía, fuera que tienen el tema, no solamente con la seguridad informática, ¿sí? Sino que también miran este elemento por medio de los fierros, vulgarmente como lo dice, ¿listo? Entonces, creo que hoy en día es un campo o un rol bastante interesante, ¿sí? Y conocer todo este tema de ciberseguridad. Y es que es tanto, también algo que debo contemplar con el tema del Big Data, si yo quiero aplicar una norma sencilla para buscar todo el tema de la disponibilidad y la integración de esos datos, es aplicar la norma ISO, ¿sí? Norma ISO 27000, donde obviamente yo puedo aplicar por medio de controles, que en este caso lo llevo por la norma 27001, tiene el anexo A y me dice cómo puedo generar parte o brindar seguridad de la información. Y no solamente eso, también lo pueden generar por medio de los controles IS. Y cualquier cantidad, en este caso de buenas prácticas, estándares que podemos utilizar nosotros. No sé si Vanessa contesté tu pregunta. Y además, Vanessa, hay que tener presente que si tú tienes herramientas como el CIEM, para la gestión de eventos es súper interesante hacer todo ese tema de análisis también. Excelente, Inge. Perfecto. Bueno, esperamos que... Sí, Vanessa nos menciona que sí, que muchas gracias. Pues hayan quedado las dudas claras, pues, que nos escribieron en el chat. Bueno, Inge, eso, permítame un segundo. Perfecto, lo ha entendido perfectamente. Nos menciona Vanessa. Ustedes regálenos un segundo, por favor. Vamos a publicar la otra parte.